¿Y si un hombre aparece muerto en una playa, sin identificación, sin causa clara de muerte y con un mensaje críptico en el bolsillo? ¿Y si, tras más de 7 décadas, ni su nombre, ni su pasado, ni su propósito han podido ser verificados con certeza? Hoy desde Crímenes del Mundo te traemos el caso Tamam Shud, uno de los enigmas sin resolver más inquietantes del siglo XX, que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue despertando fascinación, teorías y frustración entre expertos y aficionados. Al amanecer del 1 de diciembre de 948, el cuerpo de un hombre fue encontrado recostado contra un muro de piedra en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia. Vestido con ropa formal, con un cigarrillo sin encender en la solapa y otro parcialmente fumado detrás de su oreja, el hombre parecía dormido, pero estaba muerto. Desde ese momento se desplegó un misterio que desafió a forenses, detectives, periodistas y criptólogos durante décadas. El hombre no llevaba documentos de identidad. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. Sus huellas digitales no coincidían con ninguna base de datos local ni internacional. Y, como si fuera poco, meses más tarde se encontró en un escondite oculto de su ropa un trozo de papel con las palabras Tamam Shud impresas, una expresión persa que significa terminado o acabado. Ese pequeño recorte abriría la puerta a una serie de coincidencias, pistas cifradas y callejones sin salida. Un hallazgo sin rostro ni historia. El hombre tenía entre 40 y 45 años, en aparente buena salud física, sin signos visibles de violencia ni heridas externas. La autopsia reveló datos intrigantes pero no concluyentes. Su corazón y su vaso estaban agrandados, el hígado presentaba congestión y había sangre en el estómago, lo que podía sugerir envenenamiento. Sin embargo, los análisis toxicológicos no revelaron la presencia de ningún veneno identificable. Los expertos de la época sospechaban que podía haberse utilizado una toxina rara, posiblemente de acción rápida y difícil de rastrear, como la digitalina o una variante de estrofantina. El hecho de que no hubiera una causa clara de muerte fue solo el comienzo. Las autoridades intentaron reconstruir su identidad a través de su vestimenta. Llevaba un traje marrón perfectamente planchado, camisa blanca, corbata tejida, calcetines y zapatos lustrados. No vestía sombrero, algo extraño para la época. Todo estaba limpio y bien cuidado. Sin embargo, todas las etiquetas de fabricante habían sido cortadas minuciosamente. No había cartera, ni reloj, ni llaves, ni una sola pista tangible de quién era ese hombre. En sus bolsillos se encontraron objetos corrientes, pero en el contexto del caso, profundamente enigmáticos. Un billete de tren sin usar hacia Henley Beach, un boleto de autobús usado, una caja de cerillas, un paquete de chicles, cigarrillos y un pequeño peine metálico. Ninguno de estos elementos ayudó a identificarlo. Pero entre todos ellos, uno destacaba por su rareza, un diminuto trozo de papel con las palabras Tamam Shud. La pista del maletín y un libro incompleto. Semanas después del hallazgo del cuerpo, un maletín abandonado en la estación de tren de Adelaida fue vinculado al hombre de Somerton. En su interior se encontraron prendas similares a las que él vestía, herramientas de costura, un destornillador, cuchillas de afeitar y un cable eléctrico modificado. Una de las prendas tenía una etiqueta con el nombre T. King. Sin embargo, no se halló ninguna persona desaparecida con ese nombre. Para los investigadores, parecía una pista deliberadamente falsa, un intento de despistar o de plantar información. Pero el hallazgo más asombroso ocurrió meses después, cuando un residente local encontró en su automóvil una copia del Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de poemas persas filosóficos sobre la vida, el destino y la muerte. El libro había sido arrojado por la ventanilla, aparentemente, y contenía algo oculto en una hendidura, un recorte de papel con las palabras Tamam Shud, idéntico al encontrado en el cuerpo. Al comparar los bordes del recorte con el libro,
Las autoridades concluyeron que encajaban perfectamente. Dentro del libro había más misterios, una secuencia de letras escritas a mano que parecían corresponder a algún tipo de código cifrado y un número de teléfono. El enigma cobraba una nueva dimensión. Jessica Thompson, testimonio cómplice. El número telefónico llevaba a Jessica Thompson, una enfermera que vivía cerca de la playa de Somerton. Cuando fue entrevistada por la policía, negó conocer al hombre, pero cuando la llevaron a ver el busto de yeso del fallecido, mostró una reacción intensa, palideció, pareció temblar y evitó mirar el rostro. Según algunos informes policiales, parecía conocerlo, pero no quiso admitirlo. Jessica explicó que durante la Segunda Guerra Mundial había regalado una copia del Rubaiyat a un oficial llamado Alfred Boxall. Pero Boxall fue localizado vivo, y en su poder estaba todavía la copia del libro con la dedicatoria de Jessica intacta. El hombre muerto no era Boxall, pero entonces, ¿por qué tenía un recorte idéntico del mismo libro? Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Había tenido Jessica una relación secreta con el hombre? ¿Estaba involucrada en actividades de inteligencia? Algunos rumores sostenían que hablaba ruso, que tenía contactos con personas del extranjero. Aunque nada de eso pudo ser confirmado, su actitud ambigua alimentó las sospechas. Jessica Thompson murió en 2007 sin haber revelado nunca lo que realmente sabía. Antes de adentrarnos a descifrar el código, te invito a que visites Snowtown, un aparentemente pueblecito tranquilo de Australia que resultó que no era tan tranquilo. El código que nadie pudo descifrar. La secuencia de letras hallada en el Rubaiyat fue sometida a análisis por criptólogos de la Marina Australiana y por expertos en inteligencia. El mensaje era: Bir Goobabd Emlia Oi Babi Bim Panet Pe Melia Boaya Kose Iti Temtsamst Gab. Las teorías sobre su significado fueron múltiples. Algunos pensaron que se trataba de una cifra por sustitución simple, otros de un cifrado complejo como el Vigenère o un sistema de libro clave. También se propuso que era una esteganografía, un mensaje oculto en un texto mayor, pero ningún intento de desciframiento tuvo éxito. Otra teoría sugería que el mensaje era una forma de mnemotecnia. Incluso se llegó a especular que podía tratarse de líneas del propio Rubaiyat, aunque esto no fue confirmado. Las coincidencias con el recorte Tamam Shud y el libro hallado en circunstancias tan inusuales hacen difícil aceptar que las letras fueran meramente azarosas. Para muchos, este código sigue siendo una de las claves perdidas del misterio. Un cuerpo sin nombre, una tumba sin historia. El hombre encontrado en Somerton Beach fue enterrado como desconocido y su tumba, en el cementerio de West Terrace en Adelaida, permanece como un recordatorio silencioso de un enigma aún sin resolver. La lápida, sencilla y sobria, dice: marca el lugar de descanso eterno de un ser humano del que no se sabía absolutamente nada, ni su nombre, ni su historia, ni sus orígenes. Durante años, su tumba fue visitada esporádicamente por curiosos, estudiantes de criminología y entusiastas del misterio. Sin embargo, uno de los detalles más extraños y persistentes fue el rumor de una mujer mayor vestida de negro que acudía al lugar cada año y dejaba flores. Nunca fue identificada, y algunos creen que podría haber estado vinculada emocionalmente con el hombre. Otros piensan que fue una simple expresión de compasión hacia un ser humano olvidado. Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que el busto de yeso del hombre, hecho poco después de su muerte y usado para la identificación pública, fue una pieza central en la investigación. En él quedaron adheridos cabellos que, décadas después, se convertirían en una de las pocas pistas biológicas que sobrevivieron al tiempo. Con el paso de los años, el caso fue archivado oficialmente, aunque nunca fue cerrado. En ocasiones fue revisitado por periodistas, investigadores privados y escritores, pero sin nuevos resultados. Y así, el hombre de Somerton permaneció no solo sin nombre, sino sin una narrativa,
Durante más de 70 años fue un rompecabezas sin piezas, un cadáver sin voz, una sombra atrapada en la frontera entre el olvido y el mito. La era del ADN, ¿era Carl Webb? Todo cambió a partir de 2009, cuando el profesor Derek Abbott, un científico de la Universidad de Adelaida, decidió retomar el caso con una mirada moderna. Lo que comenzó como una curiosidad personal se transformó en un proyecto de investigación a largo plazo. Utilizando cabellos preservados en el busto de yeso del hombre, lograron extraer una pequeña muestra de ADN mitocondrial. A partir de ese rastro biológico, se emprendió un complejo análisis de genealogía genética, un proceso que implica comparar perfiles genéticos con bases de datos públicas de ascendencia y construir árboles genealógicos inversos. En 2021, el cuerpo fue exhumado oficialmente por orden del gobierno australiano, como parte de un esfuerzo nacional para resolver casos sin identificar. Gracias a la preservación de los restos, se pudo extraer ADN nuclear. Este tipo de material genético permite una identificación más precisa, ya que contiene información heredada tanto del padre como de la madre, lo que facilita encontrar parientes cercanos. Tras más de un año de trabajo forense y análisis de miles de perfiles genéticos, en julio de 2022 se anunció que, con un alto grado de certeza, el hombre de Somerton era Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico nacido en 1905 en Melbourne. Algunos registros apuntaban a que Webb había tenido episodios de inestabilidad emocional y que posiblemente había abandonado su vida sin dejar rastro voluntariamente. Lo inquietante es que nadie pareció buscarlo, ni familiares, ni amigos, ni su exesposa. Fue por decisión propia que se desvaneció del mapa, o sus circunstancias eran tan marginales que su ausencia no sorprendió a nadie. La identificación no fue el final del misterio, sino un nuevo comienzo. A partir del momento en que supimos quién era, surgieron preguntas aún más profundas sobre por qué murió, qué lo llevó a Somerton y por qué adoptó una vida tan hermética. Fin del misterio o comienzo de nuevas preguntas. Para muchos, la identificación de Carl Webb como el hombre de Somerton fue un hito. Por primera vez en más de 70 años, el misterio tenía un rostro, un nombre, un pasado. Sin embargo, esta revelación no cerró el caso. Al contrario, lo volvió más inquietante. Si Carl Webb era el hombre en la playa, ¿por qué nadie lo buscó? ¿Por qué abandonó su hogar y su vida anterior? Su última dirección conocida estaba en Victoria, a más de 800 kilómetros de Adelaida. ¿Qué motivó ese viaje? Los datos descubiertos sobre Webb son fragmentarios. Se sabe que trabajaba como técnico en electricidad, que tenía inclinaciones creativas y que probablemente sufría problemas personales. El hecho de que portara un recorte del Rubaiyat de Omar Khayyam, una obra cargada de simbolismo sobre el destino y la muerte, sugiere una dimensión introspectiva. ¿Fue su muerte un suicidio teatral? ¿Una declaración filosófica final? No obstante, hay elementos que no encajan del todo con la hipótesis del suicidio. La elección de la playa, la ropa formal, el objeto cifrado en su bolsillo y la aparente ausencia de señales de violencia podrían también señalar a un asesinato cuidadosamente planificado. Y si fue así, ¿quién lo mató y por qué? Las teorías sobre espionaje no han desaparecido. Adelaida albergaba instalaciones militares y centros de investigación. Pudo haber sido usado como correo muerto o haber caído víctima de una operación encubierta. También está el asunto de Jessica Thompson. ¿Fue simplemente una mujer confundida por el parecido del busto con alguien que conoció o sabía más de lo que admitió? Su reacción al ver el rostro del fallecido sigue siendo una de las escenas más enigmáticas del caso. Finalmente, el código encontrado en el Rubaiyat sigue sin ser descifrado. Aun si fue simplemente un sistema de abreviaturas personales, su contenido podría revelar mucho sobre el estado mental o emocional de Webb, o incluso sus intenciones. En resumen,
Identificar al hombre fue un avance histórico, pero no el cierre esperado. Las preguntas que surgen tras saber su nombre son tan numerosas que las que existían cuando era solo un desconocido. La historia del hombre de Somerton es un recordatorio de que, a veces, resolver un enigma no significa comprenderlo. Tamam Shud, el final, podría no ser más que un umbral. Legado y hipótesis persistentes. El caso Tamam Shud ha trascendido su propia época. Es tema de tesis, novelas, documentales, películas y debates en foros en línea. Ha capturado la imaginación de criptólogos, detectives aficionados, escritores y hasta artistas visuales. Más allá de los detalles del crimen, lo que fascina es su carácter profundamente humano. Un hombre sin nombre, sin pasado, sin historia conocida, que se convirtió en una leyenda. Su existencia plantea preguntas sobre el anonimato, el deseo de desaparecer, el peso de la identidad. Cada teoría, cada pista, cada análisis genético aporta una pieza, pero también confirma que hay historias que no quieren ser contadas del todo. Tal vez por eso, Tamam Shud no fue un cierre, sino el inicio de una historia que seguimos escribiendo. ¿Conoces otros casos sin resolver que deberían ser contados? Déjalos en los comentarios. El próximo misterio podría estar más cerca de lo que imaginas. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.